¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o alguna de las enseñanzas específicas del Maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Juan explica por qué. Dice que aunque se podrían haber escrito muchas más cosas sobre la vida de Jesús, los relatos que incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Estudiamos juntos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes allí donde se encuentren. Estamos contentos porque Dios ha permitido llegar a este comienzo de un nuevo trimestre en donde estudiaremos el libro de Juan. El trimestre pasado estudiamos el libro de Marcos. Si usted quiere ver esa serie, vaya a mi canal y allí la encontrará. Pero por ahora nos vamos a concentrar en el estudio de esta semana, no sin antes traer nuestra Biblia, traer algo con que tomar nota y nuestro librito de estudio. Pero sobre todo, invoquemos el nombre de Dios todos juntos a través de la oración. Acompáñeme. Querido Dios, una vez más, Señor, damos gracias y bendecimos su nombre por permitirnos llegar a un comienzo de un nuevo trimestre. Estudiaremos el libro de Juan y lo queremos hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Que sea Él el que dirija nuestros pensamientos y nuestras palabras, y que nuestra mente esté llena de sabiduría de lo alto para poder comprender, para poder retener, pero sobre todo para poder practicar. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, señales que indican el camino. Algo muy hermoso. Y esta semana vamos a examinar en Juan algunos de los primeros milagros de Jesús. Desde cómo convirtió el agua en vino en una boda, hasta cómo devolvió la salud al hijo enfermo de alguien. Pasando por la curación del hombre en el estanque de Bethesda, Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad, pero es una realidad más profunda: Jesús como Mesías. En estos dos relatos vemos ejemplos de personas que respondieron por fe, y sus ejemplos nos invitan a hacer lo mismo. Así que estudiaremos estas señales en esta semana. Vamos entonces a leer el versículo para memorizar que se va a encontrar allí, y vamos a buscarlo en el libro de Juan, capítulo 20 y versículo 30 y versículo 31. Así que acompáñenme, por favor. Recuérdense que leemos directamente de la palabra de Dios. Comencemos. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan 20:30. Hermosa lectura, y con esa lectura vamos a entrar de lleno hoy sí a la lección. Dele vuelta a su página. Vamos a el día domingo, la boda de Caná. Y vamos a entrar en esta historia y vamos a ver qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en Él.
Vamos a leer directamente una vez más de la palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Así que con su Biblia, por favor, acompáñenme. Empezamos del versículo 1 hasta el 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ver a Jesús, imagínense esto, ver a Jesús realizar el milagro de convertir esta agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Y cómo no habría de ser una señal poderosa, una demostración de que él procedía en verdad de Dios? Si imagínense esto, hasta este momento los discípulos nada más habían escuchado lo que Jesús les había explicado, pero en este momento él les muestra el poder del verdadero Dios, ese Dios que transforma, que crea y que está aquí no solo para transformar esa agua en vino, sino para transformar corazones. Probablemente no estaban hasta entonces los discípulos preparados para entender quién era Jesús realmente. No podían ellos captar completamente lo que estaba sucediendo. Saben que Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros, de acuerdo con Deuteronomio 6:22. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Y Dios había profetizado a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. En Deuteronomio 18 y versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirés. Dios pidió a Israel que lo escucharan. Ese profeta era Jesús. Y en Juan, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Un río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios, y una de las plagas iba dirigida hacia ese río. Sus aguas se convirtieron en sangre. Y ese fue un gran milagro. Pero en Caná, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en un delicioso vino. El agua procedía de 6 tinajas que eran utilizadas para la purificación en los ritos judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así hasta el Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó, imagínense en este momento, el encargado del banquete acerca del vino que le proporcionó a Jesús?
Lo que podemos leer directamente de la palabra, lo que podemos percibir, es que este hombre quedó sorprendido con la calidad de la bebida. Y puesto que él no sabía que era un milagro, él no sabía que Jesús era el que había hecho la transformación, nada más pudo decir, bueno, han dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Y eso lo podemos encontrar nosotros buscando en el diccionario bíblico adventista. Vamos a leer una parte que nos va a aclarar qué clase de vino era el que Jesús ofreció a aquellos hombres que estaban allí en esas bodas. Dice que el zumo resultante del milagro no era, oiga bien, un vino fermentado. Y eso lo asegura el deseo de todas las gentes. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban pero súper asombrados. O sea, aquellos siervos fueron y miraron y tocaron el agua con sus propias manos. Y después vieron cómo ellos pusieron agua y después sacaron un delicioso vino. Recuérdense que para obtener el vino era un proceso tremendo de trabajo. Y este proceso allí se había convertido en segundos en un milagro. Ahora, ¿qué razones tenemos nosotros para seguir a Jesús? ¿Será que nos falta ver ese tipo de milagros? Porque si no se han dado cuenta, ya se nos han dado muchos milagros. Solo el abrir nuestros ojos cada mañana, el respirar el aire, el recibir el sol, el mirar nacer a nuestra descendencia. Esos milagros son por los cuales nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Pero sobre todo, el milagro de la transformación de nuestro corazón, de estos corazones de piedras con los cuales vivíamos, y que al venir a Jesús los transformó en corazones que ahora pueden entender y pueden sentir el dolor humano. Vamos entonces a pasar a la segunda señal en Galilea. Mire, esto está súper interesante. Así que acompáñenme, por favor, en su librito, porque durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Y Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Juan hace una conexión con el milagro de las bodas? Vamos a leer entonces Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Leamos todos juntos, por favor. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa.
Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan relata la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. Y Juan remite a la primera, a las bodas de Caná. Juan parece decir, las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Y después él añade, esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Al principio, la respuesta de Jesús en esta historia con este hombre, con la súplica que el hombre viene, parece que Jesús da una respuesta un poquito dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo la manera para creer en Jesús. Y Jesús leyó su corazón e identificó una enfermedad mayor que la que tenía su hijo. Porque esta enfermedad que tenía este hombre era espiritual. Y esta enfermedad era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Y entonces Jesús miró que aquel hombre, como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual le podría costar la vida a su hijo. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque ya otras personas habían hecho milagros. Algunos milagros habían sido hechos por verdaderos profetas, pero también otros milagros hechos por falsos profetas. ¿Qué queremos decir con esto? Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significa necesariamente que Dios sea quien los está haciendo. Satanás puede hacer milagros y por ello entendemos actos sobrenaturales. Porque es importante comprender esto y arraigarlo en nuestro corazón. Porque los tiempos finales se acercan y Satanás hará señales y prodigios y engañará incluso a los escogidos si le fuese posible. Y es por eso que tenemos que entender que un milagro o una sanidad o tal vez algo sobrenatural no necesariamente quiere decir que Dios se lo está haciendo. Y por eso que es súper importante, porque no vamos a creer a Dios solo únicamente porque nos hace milagros, sino que Dios nos hace milagros porque le amamos y porque Él nos amó primero. Y es por eso que tenemos que entender. Mire, el hombre que había venido, este hombre noble, llegó angustiado y se entregó allí, se tiró prácticamente a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta que le dio una tranquilidad a su corazón. Le dijo, ve, tu hijo vive. Aunque el verbo que se utiliza aquí está conjugado en tiempo presente en el original, vive, algunas versiones lo traducen como futuro. Tu hijo vivirá. Pues se trata de lo que en gramática griega recibe el nombre de presente futurista, usado para describir un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre, podemos ver aquí, no se apresuró a volver a su casa, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa hasta el día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho las palabras. Eso es una razón poderosa para creer nosotros en Jesús. Aunque viéramos un milagro
¿Qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Y es por eso que estamos estudiando, para prepararnos, para no ser engañados. Como ya les dije, Satanás hará milagros, prodigios, hará cosas sobrenaturales para engañar, si le fuese posible, a los escogidos de Dios. Y es por eso que estas lecciones son pero tan valiosas para cada uno de nosotros, para estar preparados y no ser engañados. Vamos al día martes. Y el día martes vamos a ver ese milagro del estanque de Betesda. Este relato bíblico es tremendo, porque esta siguiente señal que va a relatar Juan se da alrededor de un estanque. Ahora, en ese estanque se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba a ella quedaba curado. Entonces ese lugar, debido a esa fama, estaba lleno de personas que esperaban ser curadas en la siguiente ocasión que el agua se moviese. Y Jesús fue a Jerusalén y iba pasando junto al estanque y vio la multitud que esperaba ese movimiento de esa agua. Jesús miró y era un espectáculo lo que había ahí. Imagínense ver toda esa gente. Algunos seguramente más enfermos que otros. Algunos desahuciados completamente. Y esperaban una curación divina o milagrosa. Y esta fue una oportunidad para Jesús. Leamos directamente de la Escritura y veamos qué es lo que sucedió. Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Señora, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esta escena ha sido maravillosa. Ver a este hombre sin esperanza entre ese montón de enfermos. Pero la enfermedad de este hombre estaba un poquito más complicada, porque el hombre no se podía mover. Y aunque viese que el agua se estaba moviendo y cómo llegaba, si habían otros que llegaban más rápido que él. Sin embargo, Jesús le da una orden y le dice: levántate y anda. Todos los que estaban junto al estanque querían sin duda recuperar la salud. Y entonces, ¿por qué Jesús le preguntó a este paralítico si quería ser sanado, si quería ser curado? Saben que cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma. Y por extraño que parece, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la incapacidad. Y
Y eso ha sucedido con el ser humano. Hemos estado enfermos de pecado. Nacemos con esa enfermedad que llegamos a pensar que es la norma. Y a veces, cuando escuchamos el llamado del Señor, nos parece inquietante dejar atrás la forma de vivir. Porque pensamos que vivir en ese desorden y en ese sumergidos en el pecado es lo normal. Y no nos damos cuenta que somos discapacitados y que necesitamos de alguien. Y ese alguien es Jesús, que nos dice: levántate y anda. El hombre, cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado, el hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse, pero tiene un problema. El problema es que está buscándola en el lugar equivocado. Porque aquel creador que había hecho a este hombre completamente, que le había creado las piernas, se encontraba allí, cerquita de él. Este hombre paralítico no tenía ni idea quién le estaba hablando. Hasta después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era, de hecho, alguien muy especial. Saben que el deseo de toda la gente dice lo siguiente: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio, en cada músculo, pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto, se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. Este hombre podría haberse detenido a dudar, podría haberse perdido su única oportunidad de ser sano, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza y sanidad. Y la pregunta para mí, para usted, mi hermano, mi amigo: ¿será que no hemos encontrado solución a nuestros problemas porque hemos escuchado el llamado de Jesús? Hemos escuchado la palabra del Señor, pero no le creemos. Este hombre sí creyó. Y al creer, ese creer que es activo, porque se levantó y tomó su capa y se fue. Y por haber creído recibió fuerza y sanidad. Créele al Señor. Él no solo quiere sanar tu cuerpo, porque este cuerpo y por lo mucho vivirá, como dice la Escritura, ¿verdad? No contenderá Dios con el hombre por más de 120 años, pero 70 años dice que son los años robustos, y lo demás, pues ya, este cuerpo un día tendrá que descansar y volverse al polvo. Pero Jesús quiere ir más allá. Quiere darnos la vida eterna, y por eso Juan explica esto, y Juan presenta estos milagros como señales para que creamos y tengamos vida eterna. ¿Sabe que después, más tarde, Jesús encontró al hombre en el templo y le dijo: mira que has sanado, no peques más para que no te venga algo peor? Ahí Juan 5:14. Y la pregunta es: ¿cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? Tiene que haber una relación, porque si Jesús le dice estas palabras directamente, posiblemente este hombre o sus antepasados
habían errado. Pero tampoco debemos de entender que todas las enfermedades son resultado directo de pecados específicos. Lo que sí tenemos que nosotros anhelar con toda nuestra fuerza y nuestro corazón es no practicar el pecado. Porque en la práctica del pecado muchas veces está el riesgo de contraer enfermedades. Yo no sé si todavía se recuerdan cuando fue anunciado el SIDA por primera vez. Y el SIDA al principio se había manifestado en personas que practicaban homosexualidad, aunque después se extendió a todos aquellos que practicaban la promiscuidad. Entonces podemos ver cómo aquí en este caso específico con esta enfermedad, e incluso con las enfermedades venéreas, hay una conexión entre el pecado y las enfermedades. Pero no todas las enfermedades son resultado directo de pecados específicos. Y creo que eso ha quedado bien claro. El miércoles nos va a hablar de unos corazones duros. O sea, todas las señales, todos los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. ¿Qué lecciones vamos a poder extraer de la asombrosa dureza de corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acaba de realizar? En Juan, continuamos en el capítulo 5, continuaremos con la historia de este hombre en el versículo 10 al 16. Dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual. Cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, este fue inmediatamente con los líderes religiosos que había descubierto él quién es el que lo había sanado y que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios, pero en lugar de ello, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en sábado. Saben que las curaciones eran permitidas en sábado solo en casos de emergencia. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años. Por lo tanto, su curación no era una emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar un lecho en ese día de reposo. Lo que sucede aquí es que Jesús
estaba tratando de llevar a todos estos líderes a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y regulaciones humanas, que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. Todas estas regulaciones creadas por hombres, no dadas por Dios, pero que ellas las consideraban como si Dios mismo las hubiera dado. Y Jesús quería apelar a sus corazones. Y es por eso que Él hacía esto. Pero ¿qué van a enseñar los otros relatos acerca de cuán espiritualmente necias pueden ser las personas a pesar de las evidencias? Mire, a veces es difícil entender cuando uno trata de hablarle de las cosas espirituales a las personas y las personas están duras de corazón. Y aunque vean evidencias, aunque vean milagros, no van a cambiar si no se entregan y rinden su corazón a Jesús. Leamos Juan capítulo 9, versículo 1 al 16. Y aquí Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Veamos qué es lo que sucede. Porque recuérdense que esto lo miraron todos estos líderes religiosos. Y Jesús llama a un ciego de nacimiento y lo sana. Y los líderes religiosos, miran que el ciego ahora ve y empiezan a dudar y empiezan a llamar a los padres. Y sí nació su hijo ciego, sí era ciego de nacimiento. Pero ellos no creían. Sí, es que miraba más el ciego en su ceguera que estos hombres, estos líderes. Y en Marcos capítulo 3, versículos 22 y 23, Jesús está siendo acusado por estos líderes religiosos de hacer milagros, pero a través de el diablo. O sea, aquí se habla de esta porción de Marcos 3, 22, 23, y hablan justamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, es acreditarle los milagros de Dios a Satanás. Porque eso es lo que hacían los líderes religiosos. Si en este hombre hace milagros por Beelzebú, echa demonios. Y mire lo que dice Mateo 12, 9 al 14. Dice que pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por siguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como a la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirles. O sea, la pregunta aquí es: ¿cómo podían estar tan ciegos estos líderes religiosos? Lo cuestionan y Jesús les da una respuesta que debería de haber tranquilizado o quitado cualquier duda de ellos. Sin embargo, no estaban enfocados en lo que Jesús realizaba, sino que sus corazones estaban enfocados en querer destruir a Jesús. Y es por eso que la respuesta a cómo podían estar tan ciegos estos líderes religiosos, la respuesta más probable es que ellos se debía a sus corazones corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma
y a su amor al poder y a la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante, a que no miraran al Mesías, aunque lo tenían enfrente de ellos, realizando todos los milagros, todos los prodigios y todas las señales que estaban en las profecías. Y nos puede suceder a nosotros. Si nos enfocamos en cosas terrenales, si nos enfocamos a veces en asuntos y no necesariamente tienen que ser malos, pero a veces perdemos el enfoque, perdemos de vista a Cristo Jesús. Y eso puede ser peligroso. Y es por eso que Jesús les da una advertencia. Y esa advertencia que les da es dura. Ahí les dice en Juan 5, 38 al 42. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Qué pues nosotros podemos aprender de estas palabras? ¿Qué puede haber en nosotros que nos impida percibir las verdades que necesitamos? ¿Y cómo esto puede aplicar a nuestra vida? Tenemos que mantener nuestra vista directa en Jesús. Porque a pesar de todos los milagros que vieron, a pesar de todos los prodigios, a pesar del cumplimiento de las profecías, incluso desde el nacimiento de Jesús, se recuerdan que aquellos hombres que habían estudiado las profecías, vinieron aquellos sabios buscando al Mesías que habría de nacer y lo encontraron. Pero estos dirigentes, simplemente porque no tenían la verdad en ellos, porque no reconocían a Cristo como el verdadero Mesías, que venía a librarnos no del pecado y no de esa doctrina falsa de librarlos de la opresión romana que tenían. Y es por eso que es importante que nosotros hoy en día no pongamos nuestra fe y que no sea el centro de nuestra creencia nadie más que no sea Cristo Jesús. Porque los prejuicios pueden incluso impedir las verdades que necesitamos que lleguen hacia nosotros. Vamos a pasar al día jueves. El día jueves. Ahí vamos a hablar de las afirmaciones de Jesús. Porque el evento del estanque de Betesda le dio a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Y Juan va a dedicar 9 versículos a describir el milagro, pero va a dedicar unos 40 para describir a aquel que realizó los milagros. ¿Y por qué persiguieron a aquellos líderes religiosos a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? Leamos todos juntos Juan 5, 16 y 18. Dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18 puede resultar un poquito inquietante, porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos y vemos esto atentamente, allí a Juan 5:16 al 18, aquí miramos claramente que Jesús va a argumentar que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con el Padre. Mira, el Padre, o sea, Dios no deja de sostener el universo en sábado. Por eso es que las consecuencias, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. Pero, ¿qué dijo Jesús en Juan 5:19 al 47? Para ayudar a los líderes a que lo aceptaran como quien realmente era. Sé que Él estaba dando una afirmación, pero tan poderosa, atestiguada por el milagro que ellos acababan de ver. Y Jesús va a defender sus acciones en 3 pasos. 3 pasos le tomó nada más. En primer lugar, Jesús explica su íntima relación con el Padre. Mire lo que dice Juan 5:19 al 30. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayor obra que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasado ha de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, Jesús llama a 4 testigos, uno tras otro. Y estos testigos van a corroborar la afirmación de que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo y que Él es igual con el Padre. Primero, va a llamar como testigo a Juan el Bautista. Y en Juan 5:31-35 dice: sí, yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. O sea, aquí lo que está diciendo Jesús es: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, entonces mi testimonio no es verdadero. Y el versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Refiriéndose a Jesús, a cómo Juan el Bautista preparó el camino para él. Ahora, el otro testigo que va a llamar Jesús es los milagros que hacía. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús, más de decir, miren, Juan el Bautista dio testimonio de mí, y ustedes a Juan le creyeron. Incluso muchos son seguidores, eran seguidores de Juan cuando él andaba aquí. Pero también los milagros que yo hago, esos dan testimonio de que yo soy el Mesías. Tercero, va a llamar al Padre. Juan 5:37-38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no le creéis. O sea, el Padre, a través de la Escritura, daba testimonio de que Jesús era su Hijo. Y ahora va a llamar al cuarto testigo. Y el cuarto testigo son las Escrituras. O sea, no solo Juan dio testimonio, los milagros dieron testimonio, el Padre dio testimonio, pero ahora las Escrituras van a dar testimonio de Jesús. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cada uno, oiga bien, cada uno de estos cuatro testigos que Jesús llama, dan testimonio en favor de él. Por último, en Juan 5:40-47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. Mire lo que dice a partir del versículo 40. Él les dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Quién os acusa? Moisés, en quienes tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en que ellos habían puesto sus esperanzas. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas, pero sin rendirnos plenamente a Cristo? Es que el centro de todo es Cristo. No es mi religión, no es mi doctrina. Primero es Cristo. Tiene que tener y que vivir Cristo en tu corazón. Juan 5:19-47. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Dios dio su advertencia
Y esta lección es tan profunda que yo recomendaría, amigos y hermanos, que la estudiemos mínimo unas 2-3 veces, pudiera abrazar todo el contenido. Llegamos a su fin de esta semana. La próxima tendremos una cita aquí mismo, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Seguiremos estudiando el libro de Juan. Pero mientras esperamos, recuérdense esto. Si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Compártale estos estudios. Llévele las buenas nuevas del Evangelio. Ore por ellos. Ámelos. Búsquelos. Así como Dios nos buscó a nosotros y nos encontró. Que alabado sea su nombre. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos la cita para la próxima semana. Un abrazo. Cuídense mucho.